Estamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión especial del Colegio Abierto de Filosofía. Como ya es habitual, los jueves, a partir de las 9:30 de la noche, hora boliviana, asumimos la carga de reflexionar sobre un tema que pueda resultar provechoso para todos quienes tienen la gentileza de acompañarnos. Hay obras que resultan tan significativas que no solo ensombrecen, sino que anulan el resto de la producción que ha sido consumada por un autor en particular. Si destacamos los numerosos escritos que llevan la firma de, por ejemplo, John Milton, nos quedaríamos en principio con Paraíso Perdido, una de sus composiciones poéticas de mayor trascendencia desde todo punto de vista, si es que revisamos lo que ha ofrecido el universo de las letras hasta el presente. Pero resulta que, aun siendo magnífica, esa pieza no debería ser lo único que interese de Milton, mucho más si analizamos lo que ha escrito desde el punto de vista de la reflexión y del pensamiento filosófico. Me refiero, claro está, a la necesidad de pensar en otra obra que es su Areopagítica, un excepcional trabajo reflexivo que fue determinante para que se dejara constancia del rechazo a la censura a la prensa que fue impuesto por el dictador Oliver Cromwell. Señalo esto porque en este caso se puede advertir la importancia de pensar, reflexionar, filosofar con el propósito de reivindicar la libertad de prensa que se convierte en uno de los elementos centrales cuando hablamos de los medios de comunicación. Para esta noche, nuestro propósito tiene que ver, pues, con aproximarnos a la compleja relación que se da con el mundo de los medios, pero desde el punto de vista de la filosofía. Filosofía y medios de comunicación es el tema que justifica nuestra convocatoria. Y para ello me acompañan personas que ya han estado en este espacio con todo el provecho que ustedes conocen. Me refiero a Andrés Canseco, Einar Rosso y nuevamente Camila Loaiza. Para analizar esta situación, tal vez valga la pena partir con la importancia que cabe reivindicar en el caso de la libertad. Pero pensemos desde el punto de vista del individuo y la libertad de expresión. Uno de los magníficos trabajos que se ha escrito en torno a la libertad y en donde hay páginas relacionadas con este punto es el de John Stuart Mill, otra persona que en el mismo espacio británico se manifestó, Andrés, en favor de esa libertad. Porque si hablamos de filosofía y medios de comunicación, pues hay que partir del individuo y la posibilidad que tiene a expresarse con libertad como una conquista que nos favorece a todos. Bueno, esa precisión es importante. Primero porque suele pasar y suele ser una debilidad, una especie de tentación en todo caso de quienes trabajan o quienes están en el mundo de los medios de comunicación, que asumir que existe una prerrogativa que se diferenciaría de la que tiene cualquier otro parroquiano de poder hablar frente a un micrófono, frente a una cámara o escribir en alguna o en algún periódico o cualquier tipo de medio. Y lo que hay en realidad no es eso, ¿no? Por supuesto hay una labor, una dedicación, un oficio si quieren verlo, pero el concepto ese de libertad de expresión, esa idea de que el individuo piense, pueda eh, emitir, exteriorizar su voluntad, no solamente su voluntad, mejor dicho, su forma de ver el mundo, su forma de entender el mundo y hasta de proponer soluciones para la sociedad y el mundo en que lo rodean, es algo inherente al ser humano. Por supuesto, esto puede ser discutible desde el punto de vista de cuánto se ha ido
evolucionando o cómo ha ido transformándose esto a través de los siglos. El tema está en que no podemos entender la idea de medios de comunicación, ya sea desde el papel impreso en siglos pasados hasta los medios digitales de hoy, sin la idea de que el hombre pueda emitir libremente una idea. No tienen sentido. Lo otro es propaganda, lo otro es hasta un fetichismo mediático, si quieren verlo, pero no es un medio de comunicación en su esencia. Podemos discutir enormemente acerca de las visiones, objetivos y hasta filosofía que pueden tener en varios medios, por supuesto, pero un factor inevitable en este caso es la idea justamente de poder emitir criterios. Si nosotros vamos a retrotraer en los siglos, vamos a ver qué es eso. O sea, la idea de medios de comunicación como corporaciones, como empresas grandes, es una consecuencia justamente de la masividad que han ido alcanzando, pero si nosotros vemos en el caso de pensadores, críticos y de los medios de comunicación en general, o de la labor comunicativa en general, partían de proyectos individuales o muy pequeños, asociaciones muy pequeñas, que decían, no, hagamos esto, imprimamos esto, nos sentamos a pensar sobre esto y esto sacamos, proponemos, por último, o insultamos, pues, había siempre esa posibilidad. Entonces, no está aislado de esa idea de la libertad y no está y no es dependiente de ese corporativismo, porque también podremos pensar en que uno de los problemas de la labor comunicativa ya en ese mundo de canales, de medios impresos y demás, es que es demasiado cerrado. Podría ser también. Ahora, igual, ahora esto ha encontrado una respuesta en el siglo XXI gracias a lo que estamos haciendo ahora, esta forma de difundir, Internet, es cierto, ¿no? Pero como que también hay esa manera. Justamente si nosotros pensamos, por ejemplo, en el siglo XX, eh, por ejemplo, en cuestiones políticas, bueno, no solamente políticas, sino culturales y demás, el, era prácticamente una pelea, en el buen sentido de la palabra, una disputa y un tira y afloje para poder conseguir espacio en un canal. O sea, sí o sí había que buscar, entender por qué era el modo de llegar. Y claro, sin esa ventana, sin ese espacio, difícilmente podían tener cabida, podían tener mucha difusión las ideas que partían de esa libertad. Y aún así se verían entonces restringidas. También pues, supongo que podemos hablar de aquello en algún momento, de cuánto depende la visión, digamos en el aspecto genérico de la palabra, la filosofía de alguien, el pensamiento de alguien sometido a la visión de un medio de comunicación. Pero siempre está esa idea. ¿Por qué? Porque directamente para eso, si no pondríamos gente que repita, gente que lo haga. Y no, entonces la relación ahí entre la libertad, la filosofía y los medios de comunicación tiene ese hilo conductor, una especie de transformaciones en ciclos o periodos históricos, pero con un origen natural en común, que es poder decir, exteriorizar aquello que se piensa, aquello que se imagina, que se crea hacia el otro, hacia el prójimo. El año 2014, el pensador español Rodolfo Resola publicó su libro Filosofía y Fragilidad. En síntesis, sostiene que nosotros como seres humanos tenemos que reconocernos como criaturas frágiles, que debemos buscar respuestas, no las tenemos dadas y en consecuencia esto se vuelve un requerimiento inevitable. Lo señalo porque si hablamos de los medios de comunicación, más allá de lo concerniente a la libertad de expresión que ya se ha puntualizado, surgirá la posibilidad de reflexionar acerca del derecho a la información. Pero habría que apuntar que es también preciso destacar la necesidad de información. Somos frágiles, necesitamos que se resuelvan ciertas dudas, precisamos tomar decisiones y esto hace que se vuelva necesario buscar, obtener información, porque vamos a entender que gracias a esa información nuestras decisiones serán mejores. Por lo tanto, se puede hablar del derecho a la información, pero podemos también pensar en la necesidad informativa que nosotros tenemos y que a veces puede resultar
de tal forma aprovechada y explotada que termine perjudicándonos, porque está claro que frente a esa necesidad puede haber también la posibilidad de que otros intenten satisfacer otra clase de requerimientos. Camila. Sí, bueno, buenas noches primero a todos. Agradezco mucho la invitación para ser parte de esta reflexión. Y bueno, voy a rescatar un poco de lo que dijo Andrés sobre la libertad de expresión y la clave que es esta para los medios de comunicación. Sin duda, creo que como ciudadanos, muchos de nosotros tenemos la necesidad de estar informados. Claramente esto es para uno participar de procesos electorales como se quisiera, ¿no? O por lo menos como procuraríamos hacerlo informadamente, y al mismo tiempo esta necesidad de información creo que proviene de nuestra lucha contra la incertidumbre, ¿no? De poder comprender lo que está pasando a nuestro alrededor, poder tomar decisiones en base a esa comprensión. Y bueno, yo creo que también el gobierno ha actuado bastante en tratar de satisfacer este derecho a la información. Y un ejemplo de ello es el decreto que promulgó hace muy poco Yanine Áñez, el 4200, en el que declara que las personas que inciten al incumplimiento del presente decreto o desinformen o generen incertidumbre en la población serán sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública, ¿no? Refiriéndose a la cuestión del coronavirus. Entonces vemos cómo el Estado también trata de un poco de no solo satisfacer la necesidad de la información, sino también de alguna manera corregir el tipo de información que se da a los ciudadanos o que estos buscan, ¿no? Entonces, creo que si bien muchos de nosotros tenemos la necesidad de buscar información o de comprender, creo que también se está dando un fenómeno bastante curioso que es no buscar informarse dentro de los medios tradicionales de comunicación. Y esto me parece que lo podemos discutir un poco más adelante, porque parece que hay una desconfianza generalizada en torno a todos los medios de comunicación, y se busca otras fuentes, ¿no? Nuevas fuentes, o por lo menos nuevos dadores de esta información. Y muchos de ellos se encuentran en plataformas como YouTube, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también creo que esta desconfianza que nace por parte de los ciudadanos viene de una tradición de deslegitimar por parte de figuras políticas a los medios de prensa. Pienso en figuras influyentes como Bolsonaro, Morales, Trump, AMLO, que siempre critican a a muchos medios de comunicación por tener una postura crítica con respecto a sus acciones o con respecto a los discursos que ellos imparten, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro ha creado toda su campaña en base al ataque en contra de la Red Globo, ¿no? Y cuando la Red Globo lanza una crítica a ellos, entonces parte de una conspiración. Y eso es lo que me llama mucho la atención de los tiempos en los que vivimos. Si bien la gente busca estar informada, al mismo tiempo desconfía de los medios tradicionales y prácticamente intenta satisfacer esas necesidades en otros puntos o en otros medios, ¿no? Y bueno, cerrando un poco también, creo que tendríamos que ser un poco cuidadosos en cuanto al gobierno, eh, ser responsable de la información que se nos es dada. Si bien hay muchas fake news que recorren o mucha información falsa, poco verídica, o que también puede ser de mucho daño a la ciudadanía, como es la promoción del consumo del dióxido de cloro, creo que tendremos que ser bastante cuidadosos en buscar soluciones por parte del Estado, ¿no? Porque al final, ¿qué nos puede garantizar que el partido político que esté dentro del poder no vaya a utilizar para su propio beneficio el controlar o de alguna manera manipular la información que reciben los ciudadanos? Pouillet, muy apreciado por Arguedas a propósito de lo que decía Camila, sostuvo que para un pueblo desconfiar de la prensa sería el comienzo de su sabiduría, porque claro, estaba firmemente convencido de que lo único que generaban esas novedades, hechos noticiosos, eran engaños y que en consecuencia aquello favorecía a alguien que no estaba de acuerdo con lo planteado por ese pensador.
Más allá de la desconfianza que se puede experimentar en torno a la prensa, existirían algunos cuestionamientos por la orientación de medios de comunicación. Louis Althusser, el filósofo marxista, muy leído y apreciado por Einar Rosso como todo comunista, además de reflexionar sobre la filosofía como arma y revolución, habló en torno a los aparatos ideológicos del Estado. Porque resulta, Einar, que también esos medios de comunicación no es que solo van a despertar desconfianza por ciertos posicionamientos, sino que en ocasiones serán cuestionados por tratar de fabricar a ciudadanos con miras a que su ideología se imponga y de tal manera que esto justificaría que uno los esté cuestionando. Lo que no solamente se daba en momentos de la Guerra Fría o cuando alguien lee Granma, el famoso periódico del régimen cubano, sino también actualmente. Hay personas que dirán, no mire usted Fox News en Estados Unidos porque hay una ideología que se trata de imponer, o tampoco mire CNN porque lo contrario terminará descerebrado. Y en este caso es divertida la mención que haces porque se puede utilizar como ejemplo de cómo los medios de comunicación, en este caso pongamos a ti como ejemplo, pueden desinformar a la opinión pública, ¿no? ¿En qué sentido? Si los seguidores del Colegio Abierto de Filosofía, pues no, como muy claro, creo, nadie o muy pocos me conocen, pues claro, muchos dirán, ah, claro, lo que dice Enrique Fernández García sobre Einar Rosso, pues es muy cierto, es una persona altamente revolucionaria, tiene el Che Guevara puesto encima de su cabecera y en las noches antes de dormir reza con el manifiesto comunista todas las noches, etcétera, ¿no? Y claro, si uno lo dice de esa manera, pues muy fácilmente puede crear una especie de aura, voy a utilizar esta palabra, sobre una persona o sobre una ideología contraria a la nuestra. Si bien estos aparatos ideológicos del Estado lo que hacen es un objetivo claro, que es el informar o desinformar, pero más allá de eso está el hecho de que una forma de mundo solo y únicamente se conciba. Y por tanto, todas las demás otras formas que habrá de concebir el mundo, pues estarán faltas de método, no tendrán, por ejemplo, el materialismo histórico por debajo para analizar la realidad, serán grupos contrarrevolucionarios o contraprogresistas y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que uno de los más grandes aparatos ideológicos pues es el Estado. Y el Estado tiene todos los medios de difusión para hacer una propaganda bastante fuerte hacia el ciudadano. El caso más concreto que podemos tener es el de Evo Morales, en este caso, ¿no? Evo Morales que construye toda una simbiología y todo un aparato ideológico para decir que es el Mesías, el enviado, el Salvador, el líder indígena, el primer presidente indígena en Bolivia, cosa que no es cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas empieza a crear un montón de satélites, en este caso, por ejemplo, Argentina y España, para reproducir estas formas que él se está manifestando. Y claro, al final de cuentas, aquí podemos ver que solo y únicamente los medios masivos de comunicación, a partir del aparato ideológico estatal, en este caso, y a partir de una construcción de personaje Evo Morales, al final de cuentas, pues lo que hacen son solamente repetir y no así informar y no así incluso cuestionar lo que se está diciendo en relación a ese discurso. Y esto, claro, lamentablemente perjudica no solamente a un país, sino que también perjudica a una forma de ver y comprender los sucesos que están pasando. Por eso les decía, claro ejemplo lo de Evo Morales en el hecho de que se tenga la idea en el exterior de que lo que sucedió
tomando las palabras de Camila con el ejemplo de Áñez, de la presidenta actual, pues que ha hecho un golpe de Estado acá. Y claro, nadie está cuestionando el hecho de que Evo Morales haya empezado, a partir de sus aparatos ideológicos del Estado, pues haya empezado a hacer toda una campaña de desinformación. Y acá, Enrique, pues a mí me gustaría también manifestar lo siguiente. ¿Qué es esto? Yo en algunas charlas del Colegio Abierto de Filosofía, cuando teníamos aquí en La Paz, a modo de provocación decía que las fake news eran algo positivo. ¿Por qué? Porque lo que nos hacían era dudar de las cosas, dudar de la realidad, dudar de lo que nosotros creemos. Incluso el hecho de ver una fake news como el terraplanismo, por ejemplo, hace que nosotros al final de cuentas pues empecemos a pensar, a dudar de nuestra forma de ver el mundo. Sin embargo, claro, esto creo que hay que trabajarlo con muchas pinzas porque las fake news realmente no están dirigidas a personas que buscan dudar de sus convicciones o por lo menos generar un pensamiento crítico, sino están directamente direccionadas a personas que no tienen una forma de criterio crítica o una forma de criterio un poco más cuestionadora, sino directamente son personas que porque una persona lo compartió o porque te lo pasó tu vecino, pues uno lo va a creer. Y estos son los mecanismos también que tenemos que ver, que son chiquititos, ya no del aparato ideológico grande, el Estado o los medios masivos de comunicación, sí, no de estas personas que uno confía y que vive cada día al lado. Y claro, si uno te pasa eso, tú vas a confiar directamente de que es una información veraz, que es una información con muchos datos, que está bien hecha, etcétera, etcétera, etcétera. Como en el caso del dióxido de cloro, ¿no? Se curó mi vecina, por lo tanto yo voy a tomar. Y claro, esto al final de cuentas produce una inestabilidad en toda la sociedad. En tiempos de lo políticamente correcto, resultaría para muchos inaceptable aquella famosa clasificación de alta y baja cultura que fue reivindicada por George Steiner, entre otras personas. Lo señalo porque hace un momento Einar decía medios masivos de comunicación. A propósito, aclaro que Einar no es comunista, sino un abanderado del liberalismo más elitista que alguien pueda concebir, que está bien. Entonces, en el caso de los medios masivos de comunicación, nos encontramos ante una calificación que debe ser tomada en cuenta, porque se trata de un fenómeno que se ha dado en lo que se conoce como la democracia de masas. El hecho, en consecuencia, de que se hable no solo de medios de comunicación, sino de medios masivos, ya nos coloca frente a un escenario que tendrá repercusiones políticas de gran importancia y que tiene que ver con una cuestión de orden cultural. Uno de los libros más conocidos de Umberto Eco titula Apocalípticos e integrados y tiene que ver también con esta reflexión crítica que despierta para ciertas personas el fenómeno de la comunicación de masas, porque no serviría sino para generar una decadencia cultural. Pero hay gente que sostiene que no deberíamos escandalizarnos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la reflexión filosófica, analizar el tema de los medios puede igualmente servirnos para considerar este elemento de orden cultural, pues que tiene que ver con nuestra convivencia, Andrés. Mira, justamente hablabas de apocalípticos e integrados y lo tengo acá en la mesa. Porque lo estaba leyendo el otro día, la parte dedicada a Superman, es muy buena esa parte. Pero bueno, en ese aspecto de la comunicación de masas y de lo que desarrolla, es como una especie de explosión que se da en el sentido de que la masividad no solamente obliga a cambiar la forma en la que se expresa, sino también los contenidos. Mencionabas hace rato el tema de lo elitista. Claro, no es que desaparezcan
al contrario, uno puede, y hay una paradoja, porque aquello que era elitista en su momento, gracias a la masividad, deja de ser tan elitista, porque puede verse más. O sea, antes yo quería conseguir un disco de Bach, tenía que recurrir a un disco de vinilo. Ahora no, ahora gracias a los medios masivos, o de internet por lo menos, puedo escucharlo gratis. Eh, bueno, pero en el tema de los medios de comunicación masivos hay esa modificación de los contenidos. ¿Qué hacer? En el sentido de doy a la gente algo de un poquito de esa alta cultura, un poquito, ya, pongámosle en alta cultura, de esta información compleja, le exijo al televidente, al grupo amorfo que está detrás, al otro lado de la cámara, que, que trate, que procese cierta información, cierto contenido, que, que siga ciertos procesos lógicos o no. O le doy todo tan digerido y a veces tan sospechosamente digerido, generando problemas como lo que mencionaba Camila, polémicas o cuestiones para culpar a otros acerca de lo que se informa. Entonces, ¿cómo manejarlo eso? Y es interesante porque se nota peor en estos tiempos de ahora. Siempre se nota, por supuesto, con la información, más en conflictos políticos y en temas bélicos, ni qué decir. Pero ahora con el conocimiento, ahora con la información, ahora con lo cuidadoso que, que se tiene, iba a decir, no, que se trata de ser, también hay eso. O sea, le digo, tomo también el manejo de la inmediatez, porque también ese es otro problema de lo masivo. Necesita o quiere saltar ese proceso de tratamiento, de filtro, porque si no me ganó el canal que está abajo, me gana el de las redes. Entonces, salto ese proceso de verificación, ese tratamiento, esa verificación. Entonces, esa masividad no genera solamente un cambio en el receptor, en la forma, sino en el fondo y hasta en la visión que puede tener un medio. La calidad, salvo genialidades, la calidad exige tiempo, exige dedicación. La buena creación de una crónica, por ejemplo. La buena creación de un reportaje. Para no caer en el cliché de ir solamente con la cámara y poner una música melodramática de fondo. La búsqueda de las fuentes. ¿De verdad nos importa tanto ahora o les importa tanto los medios de comunicación? ¿Hay esa necesidad? ¿O ha ganado la velocidad? ¿Ha ganado esa necesidad de aparecer? De repente parecería que lo segundo, con algunas excepciones, por supuesto, pero parece que el otro ha ganado. Y si a eso le vamos a poner la superficialidad, lo banal, nos encontramos en un periodo complicado entonces. Porque aparte de ponerle la parte de los intereses que hay, políticos que decían, de la necesidad de estar ya, le voy a sumar la necesidad de tener que poner siempre una música de fondo bailable o que aparezca una modelo atrás que podrá hacer su trabajo genialmente, está en todo su derecho, pero que siempre aparezca una figura recurrente o que por la mañana tengamos que ver revistas y haya bueno, ahora no por la cuarentena y la pandemia, pero que haya los mismos grupos recurrentes los días viernes que salen a cantar y animar y decir, hoy es viernes, hoy es viernes. Entonces, como que esa masividad, esa cultura de masas, no ha quedado solamente porque no puede disfrutar la cultura de masas en ciertas formas, si no vean todas estas cosas que hay acá, aparte de los libros, pero si uno puede disfrutarla, pero eso otro sí, de verdad la gente, ¿qué tanto la gente disfruta por las mañanas ver eso repetitivo, eso banal? De repente hay mucha gente que sí, y está perfecto, no va por eso el tema de hoy, pero va en el sentido de cómo se desarrolla la mecánica de los medios de comunicación, porque aquello que podía parecer un recurso ya se vuelve una regularidad, se vuelve una norma, tiene que haber eso en cada programa, si no, no funciona. Y ahí de repente es donde la comunicación, o mejor dicho, la masividad de la comunicación ha generado un desmedro en su calidad. En La danza de las sombras, la obra en 2 tomos de don Alcides Arguedas, que además recibió el premio Roma, otorgado por el régimen fascista de Italia, don Alcides cuenta su experiencia cuando publicó por primera vez en la prensa escrita. Él reconoce que su padre pagó para que apareciera un artículo firmado por el autor de Pueblo Enfermo. Y dice que esa noche antes ya sabía que iba a aparecer el periódico al otro día con su composición, no durmió,
pidió permiso después al progenitor para que, ni bien se levantara el sol, él pudiera estar fuera de su casa recibiendo felicitaciones multitudinarias de todas las personas conocidas o desconocidas que ya habrían leído su artículo destacando su genialidad y advirtiendo sus enormes cualidades. Así que don Alcides se levanta el otro día muy temprano, sale de su casa, pero resulta que nadie le dijo que había leído su artículo porque a nadie le interesó. Hubo una cierta frustración en ese momento. Lo señalo porque seguramente todos que hemos colaborado y lo hacemos todavía en la prensa, contamos con las primeras evocaciones, remembranzas de los artículos que fueron publicados en la prensa escrita. Yo tengo un amigo que la primera vez que publicó un artículo compró 14 ejemplares de ese diario y lo distribuyó generosamente a parientes y otras amistades. Y uno recuerda la importancia que se daba a las columnas de opinión, que se traducía en la extensión. Columnas de 1000 palabras, por lo menos, que permitían una reflexión amplia. Pero con el paso del tiempo, a propósito de lo que decía Andrés, cada vez se halla menos espacio para estas reflexiones. Y nos encontramos desde hace un quinquenio aproximadamente con determinados márgenes que no pueden ser rebasados y que apenas permiten escribir una especie de aforismo largo, como dice Fernando Savater, pues tiene usted 350 palabras o 300 palabras. Estoy hablando de los medios convencionales, de los periódicos, porque claro, en otros espacios como aula libre uno puede escribir más. El punto es que, Camila, este cambio permitiría también una reflexión, porque está claro que en los medios se entiende que existe la necesidad de no complicar quizá mucho la vida al que busca información, porque no busca la generación de un pensamiento, de un razonamiento, sino únicamente se justifica que se lancen datos, que nos quedemos con titulares y que cada vez haya menor espacio para esta reflexión, lo cual no nos deja en un mejor escenario de lo que sucedía hasta hace poco tiempo. Bueno, sin duda, Enrique, yo tengo que concordar con tus palabras porque, como bien decía Andrés, creo que hoy en día lo que se busca es la inmediatez y satisfacer un público, ¿no? Y muchas veces, no solo los periódicos, sino también la televisión, tienen programas que se dirigen a justamente al más bajo común denominador del público, ¿no? Y esto se ve en el lenguaje que se usa, que es tan simple, carente de explicaciones complejas, que no provoca ninguna reflexión ni ninguna crítica. Muchas veces se limita a retratar con 2, 3 palabras un acontecimiento que merecería muchísimas más palabras, ¿no? Y al mismo tiempo, porque creo que los medios de comunicación hoy en día también se consideran como espectáculos, ¿no? Y ya no tanto como fuentes confiables de información. Y ese es uno de los grandes problemas que creo que estamos afrontando hoy en día, ¿no? Porque invitan mucho a la trivialidad y a la banalidad. Incluso reflexionando un poco en torno de este tema, me puse a pensar si era posible ver televisión y pensar al mismo tiempo. Y realmente creo que no, no es posible. Y bueno, también como los medios de comunicación buscan satisfacer y hacer que esa digestión sea lo más simple posible para el espectador, creo que eh, hay otra cuestión que me hace pensar que hay una relación entre medios de comunicación e irracionalidad, y es la inmediatez del mensaje. Hoy en día estamos tan acostumbrados a que la información se mueva inmediatamente de un lugar al otro, que es muy difícil que alguien se detenga a leer una columna de opinión, como tú mencionabas, de 1000, tal vez 1500 palabras. Es pedir demasiado, me parece, ¿no? Y también me parece que cuando tú usas un texto, por lo menos escribes un texto de unas 800 palabras, 1000, buscas que dentro del lector haya un apelo a la razón y una reflexión también, porque se necesita de tiempo. Y obviamente creo que todos
estamos con la idea metida en la cabeza de que vivimos en una época en la que justamente de lo que más carecemos es de tiempo. Por eso justamente estos titulares clickbait que, que son, que tienen que ser lo más llamativos posibles, no muchas veces estar acordes con la realidad, sino netamente apelar a los sentimientos de quien lo ve y que generen esos sentimientos que el espectador vaya a no tener una reflexión al respecto de ninguno de ellos, ¿no? Esto también se me hace curioso cuando Facebook lanzó los emoticones para poder reaccionar a las publicaciones, ¿no? Las personas leen el encabezado de la noticia y reaccionan inmediatamente, oh, esto me enfurece, esto me entristece, esto me hace feliz, ¿no? Pero muy pocos dejan su comentario a comparación de aquellos que reaccionan. Y eso también es algo que podríamos discutir después, porque no se está generando contenido que incite o por lo menos rete a nuestros espectadores y por qué estamos prácticamente, como decía Andrés, sometidos a una igualdad, homogeneidad en torno a lo que se puede decir, hacer, o la estética que tiene que tener el programa, o la estética que tiene que tener la columna, la cantidad de palabras, etcétera. Y algo que también me llamó mucho la atención fue pensar en por ejemplo, al mediodía, ¿no? En los noticieros de mediodía. Un momento en el que muchas familias se reúnen y prenden la televisión para de alguna manera informarse y lo último que encuentras en ese noticiero es información. Siempre hay mucho contenido banal, muchas veces se divulgan, eh, es- di- ¿cómo diría? Bueno, me parece que lo que se busca sobre todo es divulgar crímenes, ¿no? Delitos. Eso es lo que más se hace hincapié dentro de hoy, en nuestros días. No entiendo cuál sería la razón de ello, pero a mí me parece que no se busca dar una información de calidad, sino más bien suscitar estos sentimientos y sobre todo el sentimiento de estar plenamente en un nivel de inseguridad plena. Parece que viviéramos en una especie de salvajismo porque todo lo que pasa es que hubo un delito, que hubo un robo, que hubo una violación, etcétera. Y me parece que eso es bastante alarmante, ¿no? Podríamos después hablar también sobre la ética del comunicador con respecto a todo lo que está sucediendo dentro de las plataformas. En un escrito de 1882, Gottlob Frege, uno de los titanes de la lógica moderna, destacaba que si hay algo que sirve para diferenciarnos de los demás animales, reconociendo que nosotros también lo somos, es el hecho de que nosotros pensamos y lo hacemos a partir de símbolos o conceptos. No podríamos pensar de que otros animales puedan concebir los signos, los símbolos y los conceptos. Y lo remarco porque está claro que nosotros podríamos hablar a partir de conceptos, pero con los medios en ejercicio de ciertas clases de facultades y determinadas prácticas que han llevado a cabo, se entendería que se nos distancia cada vez más de un mundo en donde prevalecen los conceptos y nos quedamos con otras impresiones, intuiciones o sensaciones. Como se estaba indicando hace un momento, valdría más un me encorazona que algún comentario, un concepto que se puede desarrollar. Eso, desde luego, ha sido también advertido hasta cierto punto hace algunos años en el famoso libro Einar de Giovanni Sartori, Homo Videns, en donde se denuncia esta videocracia y se lamenta que por efecto de los medios haya un abandono mayor de los conceptos, de las ideas, lo cual tiene repercusiones negativas después, cuando llegue el momento de ejercer el derecho al voto en democracia. Y incluso esto lo podríamos poner un poco más amplio, tal vez, ¿no? En el hecho de que al final de cuentas existe una masificación de información, pues, y al final de cuentas lo único que se busca es una reacción. Y el caso en concreto, por ejemplo, puede ser la música.
que es una forma de comunicarse con otra persona a partir de ciertos parámetros, ¿no? Que pueden ser más abstractos, más concretos, o pueden ser más emotivos, más emocionales. Sin embargo, al final de cuentas, acuérdense que un artista X ganó como el mejor artista o compositor de la década o del año. Y claro, muchas personas salían a manifestar su enojo, que es total y completamente legítimo. Sin embargo, este ejemplo me sirve a mí para realizar lo siguiente, y es el hecho de cómo funciona la información. En el hecho simple de que este artista llegó a ser calificado como tal, no por la inteligencia de su música, no por la emotividad que transmitía, sino porque realmente vendía. Es decir, que hay un público consumidor que consume esas cosas. Y claro, al final de cuentas tenemos que entender que las grandes compañías musicales, pues lo que quieren es vender más. No así que una persona sea más crítica, más reflexiva o que entienda conceptos sumamente complejos y abstractos. Lo mismo sucede pues con los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación, que muy bien lo ha retratado tanto Andrés como Camila, pues al final de cuentas lo que buscan es causarnos emociones, causarnos sentimientos, causarnos enojo o tristeza, o alegría o llanto, ¿no? Por eso nos muestran una especie de noticias que lo podríamos dibujar como un sub y baja. Es decir, comienzan con una noticia sumamente triste, ¿no? Que murió tal persona por tal causa, en este caso del coronavirus, que hemos escuchado un montón de veces, y luego suben las emociones diciéndote que, no sé, el Real Madrid ha ganado el partido frente a tal en el Camp Nou y no sé qué, bla, bla, bla. Y luego otra vuelta baja con una noticia sumamente local, que será, qué sé yo, los bloqueos que hoy en día estamos viviendo en Bolivia por parte de grupos irracionales que no dejan pasar oxígeno, alimentación, etcétera. Y luego pasará otra noticia en donde diga tal estrella de cine salió en lencería y no sé qué, etcétera. Entonces, claro, esta forma de vender la noticia hace que nosotros, al final de cuentas, prestemos atención más a aquello que nos causa emociones, lamentablemente, y no a aquello que nos tenga que hacer reflexionar sobre muchas cosas. Me adelanto a mis posibles críticos porque no he leído los comentarios. Seguramente hay bastantes defensores de Evo Morales que están escuchando esta transmisión. Y yo les quiero contar, por ejemplo, de estos libritos que sacó Evo Morales en su época de gobierno, ¿no? Que estaban directamente dirigidos a niños en etapa escolar, en donde, claro, lo que se quería hacer era, al final de cuentas, una especie de difusión de una ideología del Mesías. Y claro, esto lamentablemente no apela a la reflexión y a la razón, sino a la emotividad. ¿Y por qué apela a la emotividad? Porque al final de cuentas, queramos o no queramos, somos personas sumamente emotivas y no así personas sumamente racionales. La racionalidad, como diría Guillermo Frankovich en Los ídolos de Bacon, la adquirimos, no es que la tenemos de entrada. Un niño no va a ser sumamente racional y crítico desde los 4 años, es poco probable, ¿no? Y sino más bien se va a sentir mucho más comprometido con diversas causas, diversos movimientos, diversos equipos de fútbol, por ejemplo, porque le gusta algo, porque le causa emoción. Y claro, es acá la cosa tan primaria en donde apelan los medios masivos de comunicación. Y claro, no sé si nosotros, por ejemplo, hablando así en abstracto, Enrique, pues logremos cautivar a nuestra audiencia. No sabemos, pero tenemos la intención de engañarlos y después pedirle dinero para que estén sustentando nuestras excentricidades. Si tomamos en cuenta nombres de gente muy valiosa, como en España, José Ortega Ced, Miguel de Unamuno, en el Perú, José Carlos Mariátegui, en Francia, Jean-François Revel, Camus, Sartre, podríamos encontrar
como común denominador su participación en los medios de prensa. Ya se ha reivindicado con absoluta justicia cómo ellos ejercieron el periodismo de ideas crítico o filosófico. Y luego, con nostalgia, se podría destacar que desaparecen los filósofos de varias páginas periodísticas, pero resulta que con este nuevo tiempo que estamos viviendo, advertimos que las redes sociales, como pasa con Facebook, Twitter, Instagram, vuelven a dar cierto espacio a esa reflexión, con fines de divulgación, ciertamente, pero ya sirve como una provocación. De tal manera, Andrés, que si bien uno puede encontrar un panorama preponderantemente frívolo en donde no se generan espacios que sirvan para ahondar en cuanto a estos temas reflexivos, hay también excepciones. Pensemos en el fenómeno que ha resultado ser Steinreich en Argentina, o antes Feynman, a pesar de su indoblegable aprecio por el peronismo. Se trata en consecuencia de otros espacios que se presentan para rebasar los límites de la academia y permitir que la gente en medios masivos pueda tener también esta clase de vivencia. No todo, por tanto, invita a una visión trágica. No, sin duda, no todo invita a una visión trágica, y el mismo hecho de que estemos acá ahora es la muestra de aquello. Fíjate que esta renovación, esta forma, esta adaptación y toma de ciertos espacios o de ciertos canales, eh, es una labor muy interesante y es un desafío contra la misma rigidez, contra la misma, ay, ¿cómo lo digo? Contra el mismo criterio duro que a veces se tiene desde ciertos espacios académicos. Por ejemplo, la idea en punto de vista científico del paper, o de la filosofía del ensayo así duro, con las referencias notables, sí, notables, o siguiendo normas metodológicas, APA hasta el cansancio. No, en cambio, estos canales hacen lo contrario. O sea, no es que lo contradicen, mejor dicho, sino que lo complementan y que generan otra cuestión que es vital dentro de la labor filosófica, que es la posición de provocar. Porque, por ejemplo, tú nombrabas a un par de estos pensadores argentinos, que por supuesto son siniestros, pero que tienen un valor por eso, o sea, son muy buenos en el sentido de poder generar preguntas, de despertar curiosidades, mostrarse los estudiantes de los primeros años de filosofía en colegio es muy útil. Entonces, hay ese valor, por lo menos como una especie de disparador, como un inicio. Ahora, el papel del filósofo de repente no es el mismo que el del siglo XX, eso está claro, ya mencionaste varios ejemplos. No nos imaginamos hoy, no solamente en la prensa, sino en manifestaciones, a un filósofo con su megáfono, como pasó en los 60, y no pasará, no creo que nosotros nadie nos escuche si salimos con nuestro megáfono en una marcha, es muy poco probable, pero esa labor del pensador, esa labor de interés a través de sus opiniones, de sus formas diferentes, de repente no está tan lejos, o por lo menos en ciertas, en ciertos puntos pega muy bien. Y ahí toma eso que es propio de estos tiempos, que es una viralización. Es como que, no sé si de tanto intentar o de pegar justo en el ángulo, funciona. Eh, Ejemplo, coronavirus. Las columnas de pensadores que uno puede no estar de acuerdo, que pueden sonar apocalípticas, que pueden sonar también a delirios, de más de que se acabe un sistema económico que de realidades, pienso en lo que dice CISEC, por ejemplo, están ahí, o sea, han surgido y alguien las ha leído. ¿Por qué? Porque se necesita pensar. Y si no se necesita pensar, se necesita guiar el pensamiento, se necesita provocar. Ahora, claro, uno dirá, es más por la vanidad del intelectual de salir. ¿Y por qué no? Claro que es así también, eso no lo vamos a negar en ciertos aspectos, pero genera eso, ese doble espacio en el que, en el que hay alguien que emite algo que no, más o menos no estaba tan visto, y gente que lo recibe y se adapta a estas plataformas. Insisto, estamos haciendo esto en Facebook y luego estará en YouTube o estará en otro canal, y quizás le compartan 5, compartan 20, no lo compartan, o sea, se vuelve otra vez ese criterio de consumo
pero completamente libre, porque no estoy pegado, no estoy limitado a 3 canales o a 5 canales como pasaba hace algunas décadas, ni a los 60 que me regala, o que me otorga y que se le paga a una empresa de cable. No, o a una grilla que se le pone una programación de X canal. No, pues ahora es mucho más libre. No, si no le gusta, corto, ya, siguiente, paso video. Claro, y eso es positivo en el sentido de la amplitud y también en el desafío que implica ver cómo se hace esta labor, desde criterios técnicos, desde criterios de contenido, que funciona, que puede funcionar, nada está garantizado, pero que tienen ¿cómo les digo? Esa voluntad. Y siendo honestos, por supuesto, y ahí hay que ser honestos siempre, no es una labor, que es una labor que difícilmente se haga masiva, como lo es, más allá de la plataforma, como lo es por su contenido. La labor intelectual difícilmente es masiva. Justamente por lo que hablábamos de la banalidad y lo de hace rato, la superficialidad, no esperemos nunca tener millones de seguidores, aunque la página sí la tiene, el Colegio de Filosofía tiene 45,000, pero es una excepción, es una locura. Y además, como lo sabemos, es un trabajo constante. Y así, como nosotros, hay otros canales que van en aquello. Entonces, plantea un desafío de continuidad, de contenido y demás, y de cosas que a veces no notará la gran masa, como lo decíamos hace rato, contraponiéndola de repente a mi anterior intervención, pero que tiene ese interés, una doble faceta, el interés de la gente que se puede despertar o no por ver, y la posición, la valentía de la exteriorización del pensamiento que tiene algún pensador o persona que se dedique a opinar. Agradecemos, por cierto, a todas las personas que nos están acompañando con sus gentiles comentarios. Por ejemplo, Daniel Mogrovejo, que suele estar presente cuando toma la palabra HCF Mansilla, manda saludos. Dice que espera que el colegio no sea elitista y que el tema da para hacer varios programas. Por supuesto que no somos elitistas. Andrés Canseco está consumiendo cerveza, nada más plebeyo que tomar cerveza, entre otras bebidas que pueden tener otra calidad. No vamos a decir qué tipo de cerveza, porque en ese caso surgirán discusiones acerca de su aprecio por las masas. Hay comentarios de Andrés Sotelo: si miras mucha televisión te volvés idiota. Eso es lo que indica, haciendo una referencia a la cultura popular encarnada en Bart Simpson. Y existe una observación efectuada por Mauricio Rodríguez. ¿Y qué hay de Pierre Bourdieu y su crítica a la televisión? Es lo que nos hace recuerdo, ya que no se puede en tan poco tiempo hablar de temas tan profundos. En efecto, Bourdieu tiene un libro sobre la televisión que es breve. Recuerdo que hay una edición de Anagrama, también tiene otra edición, esa colección sobre los movimientos sociales. Y a propósito de lo que se está indicando y lo que había señalado Camila, Bourdieu no es el único crítico que ha merecido la televisión. Vamos a tomar un crítico, pero del lado contrario, si quieren verlo así. Karl Popper. Popper igualmente criticó la televisión. Parecería desde el punto de vista liberal que esto no tiene ningún sentido, y sin embargo hay observaciones críticas que fueron, entre otros, destacadas por Vargas Llosa para señalar que Popper igual podía equivocarse. Vale la pena, sin embargo, Camila, hablar sobre estos límites que podrían ya considerarse tan intolerables que hasta hay gente que sostiene que se debería regular más lo referente a la televisión. Hablo de límites porque se entiende que deberíamos fijar normas o por lo menos hablar de reglas éticas que deban ser consideradas, ya que si se rebasa aquello, se justificaría la crítica, el ataque y hasta la imposición de sanciones. Sí, bueno, como lo decía al comienzo, soy un poco crítica con tener que restringir o manipular la información que se imparte, ¿no? Creo que es muy difícil porque ¿quién va a llevar a cabo esa labor? Todos somos seres humanos, podemos cometer errores o también usar eso para un beneficio propio. Entonces, creo que hay que ser un poco delicados en torno a eso. Si bien yo soy bastante crítica del contenido que se proporciona en la televisión, creo que el Internet, como bien mencionaba Andrés, nos ha dado una plataforma para expresarnos a todos por igual, ¿no? Creo que eso es lo rico de esto, que realmente hemos podido encontrar un espacio para crear programas como el que estamos teniendo hoy en día.
Ahora, yo creo que la ética tendría que caer más dentro del comunicador, ¿no? La responsabilidad viene en el comunicador. ¿Por qué? Especialmente yo creo que tendremos que enfocarnos en el uso del lenguaje, ¿no? El lenguaje nos lleva a entender de una u otra forma el mundo. Entonces, yo creo que esto nos puede llevar a no entender nada o entenderlo de manera completamente falsa. Por eso el comunicador tiene que ser bastante sigiloso, cuidadoso al escoger el lenguaje que va a utilizar para transmitir sus ideas, porque estas terminarán determinando y formando el lenguaje de las masas y también modificando su comprensión del mundo, ¿no? Y por tanto su opinión de este. Como bien decía uno de los seguidores, muchas veces ver mucha televisión te convierte en un Bart Simpson, ¿no? Porque solamente estás consumiendo ese tipo de cultura basura que, como hemos mencionado a lo largo del programa, no genera ni reflexión ni crítica y mucho menos propulsiona nuestra razón, ¿no? Ahora, ¿por qué tendría que caer la ética en el comunicador y no en entes externos, que podría ser el Estado, una organización privada, etcétera, que controle, ¿no?, la información que se da? Yo creo que es porque esta ética busca que por lo menos no haya una representación maniquea de lo bueno y lo malo de nuestra sociedad, ¿no? Tendría que ser lo más reflexiva posible y también no reducir el lenguaje que usa para expresar esas ideas. Es decir, que cuando se amplía el vocabulario, también se amplía nuestro pensamiento o los razonamientos que podemos generar en torno al contenido que consumimos, ¿no? ¿Y por qué voy a hacer tanto pie en el lenguaje? Porque como estábamos mencionando antes, no me acuerdo si era cuando ya estábamos en vivo o no, pero mencionábamos lo que pasó en noviembre, ¿no? Que algunos lo definían como la revolución de las pititas, algunos comunicadores, y del otro lado lo definían como un golpe de Estado. Entonces ahí vemos la importancia del uso del lenguaje, cómo una palabra o unos términos en conjunto pueden de alguna manera cambiar la visión del mundo que tenemos, ¿no? Habían personas que realmente creían que en Bolivia se estaba instaurando una dictadura, que habían los militares tomado el poder, etcétera, por la fuerza. Y del otro lado tienes una realidad creada a partir de la visión de que no era una revolución de las clases, por lo menos populares, de lo que se esperaba, ¿no? Y de gente común, de gente de clase media hasta gente de clase alta, que han salido a rebelarse en contra de un gobierno que obviamente rozaba lo déspota y lo autoritario. Entonces, tal vez pensando un poco más en 1984 y en la aniquilación que se produce de las palabras, justamente para evitar que la gente piense, creo que tendremos que exigir de parte de los comunicadores esa ética laboral y especialmente el cuidado con el uso del lenguaje. Hay más personas que nos han escrito. Los saludamos a Ricardo Parrado, Ancisar Cruz, Itzel González, quien dice que los medios de comunicación en México son una basura. Habrá que señalar que no es el único sitio en el mundo en donde se podría lanzar una crítica tan contundente como esa. Nos hacen sugerencias Ignacio Vera Herrada, que nos acompaña los días miércoles cuando habla el profesor Mancilla. Manda saludos, destaca la tarea que lleva adelante el Colegio Abierto de Filosofía e indica que se debería hablar sobre la historia y crítica de la opinión pública de Jürgen Habermas, que es una buena recomendación. A propósito de Habermas, que da gran importancia a la comunicación, como es sabido, hace un momento se intentaba resaltar con acierto lo referente a esta ética del comunicador y tal vez como un apunte final desde esta perspectiva reflexiva, porque ya son las 11 menos 20, aunque parezca increíble, Einar, correspondería que nosotros intentemos destacar esta problemática en los medios de comunicación, pero como un ejercicio de autocrítica. El gran filósofo alemán Karl Jasper decía, la democracia exige autocrítica, y se puede ser muy críticos con la prensa, los medios de comunicación, la oferta que hay, pero correspondería también desde el punto de vista del usuario llevar a cabo este cuestionamiento interno. Puede haber una oferta inaceptable hasta en términos de decencia, si desean ustedes, una gran frivolidad, obscenidades de toda laya, pero aquello surge a partir
de ciertos requerimientos que hay. Y esos cambios a lo mejor podrían comenzar con cada usuario, aunque parezca utópico decirlo en estos tiempos. Sí, y en este caso yo creo que está la responsabilidad también de uno de emitir lo que decía Camila, esta responsabilidad del comunicador. O al final de cuentas, no ser un comunicador social en el sentido estricto de la palabra, que es lo que te da la carrera de comunicación social, sino más bien el decir, ok, puedo criticar hasta el cansancio los medios masivos de comunicación, la prensa escrita, puedo criticar, qué sé yo, lo que yo celebro, por ejemplo, el hecho de que se haya por fin acabado el Chavo del Ocho en la televisión, no solamente boliviana, sino latinoamericana y mundial. Realmente habría que celebrar esa actitud. Y cosa que mucha gente más bien ha hecho lo contrario, ¿no? Más bien ha empezado a llorar. Pero podemos ser muy críticos, sí, sin duda, y eso es bueno. Pero yo creo que el siguiente paso de la crítica es ya tomar la responsabilidad y decir, ok, pero yo, ¿qué puedo hacer desde mi espacio? Y eso creo que es bastante más valioso que el hecho de seguir criticando y criticando y criticando, ¿no? Si bien la crítica es siempre provechosa, también el hecho de tomar las acciones y decir, ok, yo voy a llevar adelante este proyecto, tan igual como el proyecto del Colegio Abierto de Filosofía, en donde empezamos a hacer estas charlas, las charlas de los miércoles, la difusión de diferentes autores, nos guste o no nos guste, esto y es otra cosa. O en el caso de Andrés Canseco, por ejemplo, con su programa El Laberinto, que ahora está hablando sobre fútbol y la anterior vez estaba hablando sobre otras cosas. O podría citar así a varios otros ejemplos. Pero esos ejemplos hacen que nosotros como usuarios ya tengamos la capacidad de decir, ok, esto es lo que yo ofrezco, lo ofreceré de esta manera o de esta otra manera, pero mi objetivo, yo creo, y lo digo de manera particular, no es el hecho de decir cuál va a ser mi público objetivo, a quiénes voy a llegar, cómo y demás, sino está el hecho de que al final de cuentas hay que tener tal vez una vana ilusión de pensar de que va a haber alguna persona que le gustará el contenido que uno hace. Ejemplo de ello en YouTube hay un montón, por ejemplo, con diversidad de youtubers que son divulgadores científicos, pero de primer nivel. Cosa que, por ejemplo, lamentablemente en Bolivia, y no hablaría solamente de Bolivia, sino de Latinoamérica, no sucede en la televisión nacional. Hay una baja calidad en la información, incluso en los programas que se transmiten y todo eso. Imagínense que Chavo del Ocho acá seguía dando hasta el cansancio, cosa que lamentablemente es una absurdez en potencia, ¿no? O, por ejemplo, programas tan banales que al final de cuentas lo único que hace es vender el cuerpo de ser de un hombre o de una mujer, lo cual no produce absolutamente nada, salvo la excitación, claro, para algunos que estén fascinados con estos cuerpos esculturales. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Dónde queda? Entonces ahí uno se traslada directamente a las redes sociales y empieza a ver un mundo totalmente diferente de información que pues lo puede cautivar y deja de lado toda la televisión y toda la basura que se produce ahí. Y claro, esto no quiere decir que por el otro lado en YouTube, Instagram, Facebook, no haya la basura que se genera en los medios de comunicación tradicionales. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, al margen de que piensen que esto sea o no una basura, que es perfectamente una posibilidad, o cada una de las experiencias que se tienen en otros espacios. Hay saludos, observaciones de Gary Luna Cuáquira, un control en la información, algo así como un ministerio de la verdad. Por supuesto que se trata de instituciones que deberían ser siempre repudiadas, lo que no implica que se libere a la prensa de cualquier autorregulación, como muy bien se ha apuntado en diversas ocasiones. Igor, Manuel
Irigoyen Cabrera, hacer filosofía en las redes sociales es una locura, pero necesario y desafiante, indica mandando una felicitación al respecto. Llegamos a la parte final de este dilatado pero necesario programa que hemos llevado a cabo a fin de reflexionar un poco sobre los medios de comunicación. Y como suele pasar, hay tiempo de recomendaciones más allá de las que fueron efectuadas por nuestros comentaristas. Yo hice mención a esa tradición de la cual trato de formar parte, del periodismo filosófico, crítico o de ideas. Y por supuesto, conviene que se lean algunos volúmenes antológicos que recogen textos que fueron publicados en la prensa, escritos por filósofos y que todavía hoy justifican su aprecio. Por ejemplo, está el volumen Moral y Política de Albert Camus, tan apreciado por Andrés Canseco. Aquí están los editoriales del famoso periódico Combat, indispensable para la resistencia francesa. Un libro de las mismas características, pero con otros temas, es Cápsulas, de don Mario Bunge, y él aclara en las páginas iniciales que son reflexiones que no han sido pensadas para esa publicación periodística y el comentario habitual de la tarde, como decía Borges, sino temas de mayor trascendencia, pero que aparecieron en estos artículos. Y extraordinariamente voy a recomendar 3 libros. Esta es una obra finalista del famoso premio Anagrama de Ensayo. El título es Filosofía Zombie. Es de Jorge Fernández Gonzalo. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque resulta que también se toma en cuenta lo que ocurre en la televisión, en las series, en las películas, y acá el autor reflexiona sobre conceptos ligados a una sociedad postmoderna, pero a partir de cómo la figura del zombie está en los medios, en la televisión, en la serie. Hay varias series que tienen que ver con zombies. Como la filosofía también recurre a lo que pasa en los medios de comunicación para tratar de facilitar la comprensión de algunas de sus ideas. Andrés Canseco, ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso? Bien, aprovechemos que a diferencia de lo que puede pasar en los medios tradicionales, aquí no nos cortan, así que tenemos más tiempo, no pasa nada si nos excedemos. La primera es, obviamente, tenía que ser, de hecho, está el mismo que tú mostraste contenido dentro de este, que es Crónicas de Albert Camus, está Moral y Política, que ya lo comentabas como un capítulo, y además están otras, están los textos recogidos en Crónicas y en Combate, en un lapso desde 1913 hasta 1900, mejor dicho, desde 1944 al 53. Así que ese es el primero. Después, este que también me gusta mucho, El presente absoluto, de Tomás Abraham, filósofo argentino, que reflexiona justamente sobre periodismo, política y filosofía en la Argentina del tercer milenio. Hay un ensayo particular que se llama Filosofía en los medios de filosofía y medios de comunicación, filosofía y periodismo, ese es el nombre. Y casi que hace referencia a muchas de las cosas de las que hemos estado hablando, sobre todo con ese tema de la profundidad del filósofo cuando se lo entrevista. Así que eso vale. También Humberto Eco, que hemos mencionado, Apocalípticos e Integrados, pero hoy voy a tomar, por ejemplo, este clásico de él, 5 escritos morales, porque uno de los 5 escritos morales es sobre el periodismo, que es una charla que da sobre la prensa, perdón, que da ante el Senado italiano, y habla acerca del tema de la objetividad, el tema de la entrevista, qué valor tiene, así que es muy interesante. También el tema del diario y de la televisión. Y para no quedarme corto, porque no puedo aguantarme, Cartas a los presidentes de Bolivia, de Alcides Arguedas, una compilación de un conocido de Enrique, un amigo, Mario Bautista Gumucio, amigo de él, en la que se recopila todas las intervenciones que tuvo, públicas, por supuesto, en los medios de comunicación y en otras notas de Alcides Arguedas contra los gobiernos. Ya se conoce el incidente de Bush, varias veces lo hemos mencionado en este y otros espacios, está la que lo genera y lo que pasa después de ese incidente. Así que esas son mis recomendaciones hoy. Para molestar a los adoradores de Bush, destacaremos la barbarie que significó que Bush esté abofeteando a don Alcides Arguedas, a pesar de que quieran divinizarlo. ¿Cuáles serían las recomendaciones en el caso de Camila Loaiza? Bueno, el día de hoy les traigo 2 libros. El primero de ellos es Psicopolítica. Perdonen si no lo pronuncio bien, pero es Byung-Chul Han, creo.
que, bueno, es un libro fácil, rápido de leer, con el cual obviamente se puede discordar en muchos aspectos que presenta, pero que también creo que es relevante después de la reflexión de hoy, ya que trae interesantes críticas a cómo un medio de comunicación tan importante como lo son las redes sociales se aprovechan de la información que voluntariamente y sin medida cedemos acerca de nosotros y cómo esto puede ser aprovechado para manipularnos. Y el segundo libro que les traigo, que disculpen la pobreza, pero es una fotocopia, que es un poco difícil de conseguir, es de Maurice Joly, que es bueno, era un escritor y abogado francés, y cuya obra de ficción más conocida es justamente la de hoy, que les voy a recomendar, que es Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Si bien en este libro él satiriza y denuncia de alguna manera el gobierno de Napoleón III, yo creo que este es un libro que cabe muchísimo leerlo, uno porque es muy divertido y segundo porque Maquiavelo le explica a Montesquieu cómo podría apoderarse del sistema que él creó, ¿no? Hablando de la República, y en una parte menciona cómo él se apoderaría de la prensa, qué es lo que haría y cómo conseguiría que la prensa trabaje a favor de un gobierno autoritario. Así que es muy interesante. Importantes recomendaciones y vamos a cerrar con un discípulo de Maquiavelo, Einar Rosso. En este caso, yo les traigo el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, en donde él analiza, pues, cuáles han sido los métodos que ha utilizado el nazismo para convencer a las personas de que era un régimen del todo democrático, abierto, plural y todo eso. Y claro, esto lo hizo a través de los medios de comunicación y más concretamente sobre el arte, la música, entre otros. Y en este libro de Erich Fromm, pues él reflexiona que el ser humano tiene el miedo a la libertad porque no quiere hacer uso de su razón, cosa que hemos hablado aquí porque los medios pues lo que hacen es cada vez reducir la reflexión y la razón. Por otro lado, les traigo el de Zygmunt Bauman, Globalización, consecuencias humanas. Sin duda, estamos hoy en día en un medio globalizado en donde la información pues se dispara por todos lados y hay que reflexionar sobre ella, tanto en sus causas positivas como en sus causas negativas o sus paradojas. Y para terminar, les traigo a HCF Mancilla, que nos acompaña, al doctor Mancilla los días miércoles, aspectos rescatables del mundo premoderno, sobre todo el capítulo que está dedicado a la estética de lo bello y la exaltación de la cultura popular, en donde él reflexiona sobre los medios masivos de comunicación que al final de cuentas lo que quieren es homogenizar a la juventud para que no tenga diferencias ni tampoco pluralidades. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hay todavía comentarios de Mauricio Rodríguez, quien destaca que hay que tener ojo con la libertad de expresión. Me parece importante, señala también mencionar que no se debe dirigir el pensamiento. Manda saludos y felicitaciones. Ignacio Vera de Rada hace otras recomendaciones relacionadas con el periodismo cultural impreso. Menciona algunos ejemplos, como el de Nova de don Fernando Díez de Medina, reconocido autor en el escenario boliviano y hombre de gran valía por diferentes libros. Además que, como todos conocemos, tiene esa famosa vivencia que lo llevó a decir que la política era una mugre y que volvía a sus libros. Y cuando volvió a la política, alguien escribió: mis libros son una mugre, vuelvo a la política. Parte del anecdotario de violencia intelectual que tiene este curioso país. Ha sido todo en esta emisión especial del Colegio Abierto de Filosofía. Hablamos de filosofía y medios de comunicación, gracias a la gentileza de Andrés Canseco, Camila Loaiza y Einar Rosso. Enseguida seguirá la cuarentena filosófica. Me ocuparé de leer a don Giovanni Papini, uno de los grandes escritores que actualmente nadie lee, pero tendrá su espacio acá en nuestra cuarentena filosófica.
Que tengan ustedes muy buenas noches.